Tengan muy, pero muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Aquí estamos nuevamente para dar continuación al capítulo 7 de Primera de Corintios. Vamos a culminar el capítulo 7 en esta noche. Gracias a cada uno de ustedes que han estado pendientes, gracias a las observaciones y comentarios recibidos. Veo que realmente esto está siendo de bendición, está siendo de edificación y espero que de la misma manera sigan haciendo sus preguntas y sus comentarios, ¿verdad? Para que podamos ser todos bendecidos y edificados. Esta noche, amados hermanos, vamos a continuar donde nos quedamos en el verso 25 del capítulo 7. Esperamos concretar hoy este capítulo. Hemos hablado bastante acerca de la problemática en el matrimonio, los consejos del apóstol Pablo para tener una mejor relación matrimonial, al consejo para los jóvenes, para los solteros, para las viudas. Y vamos a ver que aquí en el verso 25 en adelante, pues realmente lo que Pablo está haciendo es confirmando lo que ha venido hablando en la primera parte del capítulo 7. Sin embargo, vemos que en este verso 25 nos incluye a las doncellas, a las vírgenes, ¿verdad? Entonces vamos a leer verso 25, dice: en cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Está ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero las tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Ahora, mire qué interesante. Pablo generaliza que bueno sería que usted se quede en la condición que está. Si usted está casado, pues no procure soltarse. Si usted está soltero, no procure casarse. O sea, lo que Pablo está enfocando es la importancia, amados hermanos, de que nosotros nos ocupemos de la obra del Señor, de que nosotros enfoquemos el resto de nuestra vida en servir a nuestro Señor y Salvador. Entonces, hablando de las doncellas, de las señoritas, las vírgenes, dice Pablo: yo no tengo mandamiento para ellas de parte del Señor, pero quiero dar mi opinión. Lo que yo pienso, dice Pablo, es que lo mejor sería que no se casaran. O sea, lo mejor sería que se quedaran solas, pero con el fin de servirle al Señor. Porque, miren hermanos, hay un problema en la sociedad actual. La gente no se quiere casar, pero quiere vivir en fornicación. O sea, quiere vivir, perdón, practicando relaciones sexuales, pero no quiere un compromiso, no quiere casarse, no quiere tener a una sola persona con quien compartir su vida, sino prefiere estar viviendo en una situación de constante fornicación, unos días con una persona, otros días con otro, y así sucesivamente. Entonces esto lo que hace es realmente estropear tu relación con el Señor. O sea, te afecta a ti en tu relación personal con el Señor. De repente puedes tú satisfacer tu carne, puedes satisfacer el deseo sexual en ti, pero en realidad estás poniendo una barrera entre tú y Dios. Ahora, eso que hay una barrera entre tú y Dios no es tan grave como el hecho de que realmente estás dando testimonio de que el Espíritu de Dios no mora en ti, porque si el Espíritu de Dios mora en ti, entonces no puedes practicar el pecado. Y si tú estás viviendo de esta manera, entonces estás practicando el pecado, por lo tanto el Espíritu de Dios no está en ti, y si el Espíritu de Dios no está en ti, no eres hijo de Dios, y si no eres hijo de Dios, no eres salvo.
aunque tengas 40, 50 años en la iglesia. Lamentablemente, esa es la realidad que debes de entender. Entonces, Pablo dice que su opinión es que la joven o el joven mejor se quede sin casar, pero dice si la señorita, la virgen, la niña, la doncella se casa, no hay pecado en casarse. O sea, no es que va a pecar al casarse, ¿verdad? Pablo dice, yo les aconsejo que mejor se queden sin casar para que le puedan servir al Señor de lleno. Pero si se casa, no peca. ¿Okay? Si la doncella se casa, no peca. Pero dice, en el matrimonio van a haber aflicciones de la carne y eso es lo que yo quisiera evitarles. Verso 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuvieran. Ojo con esto. Usted se acuerda que Jesús dijo que el que no es capaz de dejar padre, madre, hijos, hermanos, mujer, no es digno de seguirlo. Ahora, no es que yo voy a dejar a mi esposa para seguir a Cristo. Ya hablamos en el capítulo, en la clase anterior o en los primeros versos del capítulo 7, que no debemos dejar a nuestra esposa aún si fuese una mujer incrédula. Yo no debería dejarla si ella consiente vivir conmigo. A través de mi testimonio yo la puedo traer a los pies de Cristo. Pero entonces dice Pablo que el tiempo apremia, o sea, el tiempo está corto, la venida del Señor está tan cerca que ya nosotros no debemos de vivir tan enfocados en nuestra relación matrimonial, sino por encima de nuestro matrimonio tiene que estar nuestra relación con Jesús, nuestro Salvador. Entonces, en ese sentido es que Pablo dice que debes de vivir como si no estuvieras casado. ¿Por qué? Porque no puedes descuidar tu relación con el Señor. Los que tienen esposa sean como si no la tienen, y los que lloran como si no lloraran, y los que se alegran como si no se alegraran, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Y nuestros ojos tienen que estar puestos en el reino de Jesús, el cual es eterno. Entonces, todo en este mundo es pasajero. Todo esto es temporal. La vida que nosotros tenemos en este mundo es temporal. Nosotros debemos de asegurar la vida eterna, porque eso es lo verdaderamente importante. ¿Usted se recuerda cuántas personas que Jesús sanó? Y Jesús lo único que les decía es, ¿tu fe te ha salvado? Tu fe te ha salvado. Ahora, ¿por qué? Porque para Jesús lo más importante es la salvación del alma, por encima de la sanación del cuerpo. Nosotros queremos sanidad para nuestro cuerpo. Nosotros queremos ser sanos de esa enfermedad que nos viene golpeando por meses, o hay hermanos que por años. Entonces, claro, queremos recibir sanidad. Pero por encima de la sanidad de tu cuerpo, a Dios le interesa la sanidad de tu alma. A Dios le interesa que tú tengas la convicción de que eres salvo, de manera que si esa enfermedad llegara a terminar con tu vida, tú pasas a la eternidad con Cristo. Pero ¿de qué sirve que Dios te sane y te quite esa enfermedad si tu alma sigue en condenación y al morir vas al infierno? Entonces no tendría caso la sanación de tu cuerpo. Por lo tanto, apliquemos lo que Jesús dijo. Jesús dijo, si tu ojo es causa de caer, saca tu ojo, porque es mejor entrar ciego al reino de los cielos que ir con los dos ojos al infierno. O si es tu mano, si es tu pie, dice, córtalo, ¿verdad? Entonces, veamos esto de tal manera que nosotros podamos valorar lo que significa nuestra relación personal con Cristo Jesús, nuestro
Señor y Salvador. Entonces, las relaciones interpersonales, la relación matrimonial, son importantes, pero nuestra relación con el Señor tiene que estar por encima de esas relaciones. Eso es lo que Pablo está diciendo. O sea, todo lo que yo pueda hacer, conseguir, lograr en este mundo es pasajero. Debo de asegurar mi pase a la eternidad con Cristo. Verso 32. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer. Entonces, esta es la razón vital o la razón fundamental por la cual Pablo dice que sería mejor que te quedes soltero, que te quedes sin casar. Es para poder servirle al Señor de lleno, en pleno. Pero si vas a estar solo y no le vas a servir al Señor, entonces quedamos igual. O vas a estar solo, o sea, no te vas a casar, pero vas a estar teniendo relaciones esporádicas por 6, 9 meses con una persona y se acabó, y después a otra relación con otra persona y después con otra persona. Entonces no has entendido el consejo de Dios, o sea, no has entendido la palabra. Realmente sigues viviendo en la carne, ausente del Espíritu de Dios. Entonces, Pablo quiere que tú entiendas, hermano, hermana, que nosotros debemos de estar ocupados en la obra del Señor, sin importar si estamos casados o solteros. Ahora, el matrimonio nos va a llevar a que le tengamos que dedicar tiempo, atención y cuidado a nuestra pareja. Entonces, por eso es que Pablo dice que toda esa atención, ese tiempo y ese cuidado que demanda mi pareja, yo se lo puedo dar al Señor si no estuviera casado. Pero si ya estamos casados, entonces para adelante, ¿verdad? Aparte de nuestra esposa, aparte de nuestro esposo, también tenemos nosotros que darle tiempo al Señor de nuestras almas, a Cristo Jesús. Entonces, muchas veces cometemos el error de que toda nuestra atención, nuestro tiempo, nuestro cuidado es para nuestra pareja. Y entonces descuidamos nuestra relación con el Señor. ¿A cuánto les ha pasado? Que por estar atendiendo a su pareja, entonces descuida su relación con el Señor. Es bien común, o mejor dicho, yo lo he visto mucho en nuestra iglesia, a mujeres que sus esposos no son creyentes, o aún mujeres que sus esposos son creyentes, pero llega un momento donde la mujer se da tanto al esposo, o el esposo demanda tanto de la esposa, que la mujer descuida su relación con el Señor. Entonces, quizá el mensaje central que Pablo deja aquí en toda esta comparación del matrimonio, en todos estos consejos para el matrimonio, es que nuestra relación con Cristo es como el matrimonio y aún mayor, ¿verdad? Y tiene que estar por encima del matrimonio. Entonces, el soltero tiene cómo ocuparse de la obra del Señor, más cuando te casas, entonces tienes que prestar atención a tu pareja, a tu mujer, ¿verdad? Quisiera pues que estuvieran sin congoja, dice Pablo, para que entonces puedan servirle al Señor de una mejor manera. Hay asimismo diferencia, ya hablando de la mujer, verso 34, hay diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Ahora, ¿es esto verdad? ¿Es esto realidad? ¿Es esto práctico en tu vida? O sea, ¿cuántas mujeres están más ocupadas en agradar a su marido que agradar al mismo Dios? Entonces, esto es lo que Pablo quiere que nosotros, hermanos, consideremos, que sí debemos de cuidar a nuestra pareja.
Sí debemos amar y respetar a nuestra pareja. Debemos, perdón, darle el lugar que le corresponde a nuestra pareja, pero sin quitar al Señor del primer lugar. O sea, el Señor tiene que ocupar el primer lugar en nuestra mente y en nuestro corazón. Eso es lo que yo debo de practicar en mi vivir diario, ¿no? Dice Pablo que de la misma manera que el hombre soltero puede ocuparse más de la obra que el casado, entonces dice que de la misma manera la mujer, entre la doncella y la casada, o sea, la doncella puede ocuparse más de las cosas del Señor, pero la casada ya tiene una responsabilidad y tiene que atender y cuidar a su marido. Entonces, volvemos a lo mismo. Queremos servirle al Señor de lleno, queremos servirle al Señor a plenitud. Entonces, hagamos lo que esté a nuestro alcance para poder servir, poniendo al Señor en primer lugar, ¿verdad? Veíamos anteriormente que Pablo nos enseña en este capítulo 7 que cada uno de nosotros debería quedarse en la manera que estábamos cuando conocimos al Señor. Si estábamos casados cuando conocimos al Señor, bueno, no tratemos de separarnos, sino mantengamos nuestro matrimonio. Estamos solteros, entonces dice Pablo, trata de quedarte soltero para que le puedas servir al Señor. Pero ya hablamos también en la clase anterior acerca del don de continencia. O sea, si no tienes el don, entonces es mejor casarte que estarte quemando, ¿no? Entonces, Pablo quiere que cada uno de los cristianos tengamos una relación sólida, íntima y poderosa con nuestro Salvador, por encima de cualquier otra cosa, incluyendo el matrimonio. Entonces, volviendo al verso 34, dice que la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Verso 35. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Ahora, quiere decir entonces que esto pudiera ser un estorbo en nuestra relación con Dios. Si yo no he aprendido a consolidar o concretar mi vida matrimonial, entonces yo no puedo manejar mi sexualidad, porque la sexualidad está implícita en el matrimonio. Entonces, y si yo estoy ajeno a eso, entonces no puedo agradar a Dios, el que me dio la vida, el que me dio la salvación, el Dios que me ha rescatado de mi vana manera de vivir. No lo puedo agradar, porque entonces yo mantengo mi vida en el mismo círculo del que asumo que Jesús me sacó. Entonces yo profeso que Jesús me sacó de muerte a vida, pero sigo muerto. Yo profeso que Jesús me sacó de las tinieblas para su luz, pero sigo en las tinieblas. Yo profeso que Jesús me limpió de todos mis pecados, pero sigo viviendo en pecado. Entonces, estamos jugando a la religión, a la iglesia, al cristianismo. No, no, hermano. Tenemos que definirnos. ¿Somos o no somos? ¿Estamos o no estamos? Pero no podemos pretender. ¿Por qué? Porque delante de Dios no hay nada oculto. Dios conoce todas las cosas. Dios conoce tu mente. Por lo tanto, tus pensamientos no son ajenos a Dios. Dios conoce la intención de tu corazón, de manera que cualquier cosa que tú haces, cualquier acción tuya, Dios conoce la causa. Dios conoce qué fue lo que produjo esa acción en ti. Es interesante porque entonces no podemos ocultarle nada a Dios. Por lo tanto, no podemos jugar a la religión. No podemos jugar a la iglesia. No podemos jugar al cristianismo. Porque de Dios nadie se burla. ¿Ok? Verso 36. Pero si alguno piensa
que es impropio que su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, porque no peca. Déjale que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. Entonces, ninguno de los dos hace mal. Y este es lo que me encanta de cómo el apóstol Pablo plantea las situaciones que muchas veces nosotros los cristianos le damos vueltas y las ponemos al revés, las ponemos de tal manera que en vez de edificar a la iglesia, le hacemos daño a la iglesia. Entonces, mire la forma interesante como Pablo lo pone. Si alguno piensa que es propio que su hija no se case, pues que no se case. Y si otros piensan que es propio que se case, pues que se case. Ninguno de los dos está cometiendo pecado. Ahora, lo importante, dice Pablo, es que tú tengas la convicción, que tú tengas la seguridad, la certeza de el porqué de tu acción. De manera que el que la da en casamiento hace bien. Y el que no la da en casamiento, dice Pablo, hace mejor todavía. Entonces, nadie está pecando, ninguno está mal, sino lo que Pablo dice, que a veces las cosas se hacen bien, pero se pueden hacer mejor. Y yo creo que como servidores de Dios, como servidores de Cristo, debería de ser nuestro lema: hacer siempre las cosas de la mejor manera, buscar siempre mejorar, porque esto es lo que nos encamina a la excelencia. Y sabemos pues que Dios, nuestro Dios, merece la excelencia, que lo que nosotros hagamos para nuestro Dios, que lo hagamos con excelencia. Bien, entonces Pablo dice que en cuanto a las doncellas, no tiene mandamiento de parte de Dios, pero él recomienda que no se case. Ahora, podemos decirle hoy día a nuestras jovencitas, a nuestras doncellas, a nuestras niñas, no se casen. En ninguna manera. O sea, nosotros no podemos impedirles, ni como padres, ni como pastores, ni como líderes religiosos, no podemos impedir que las jovencitas se casen. Ahora, lo que sí nosotros tenemos que enseñarle a nuestras hijas, a nuestras jovencitas, es que si se casan, entonces van a tener una responsabilidad con un esposo y eso les va a robar o les va a limitar el servicio que ellas le pueden dar a Dios. ¿Okay? Entonces, esa es la parte que debemos de dejar clara en este capítulo 7. Vamos a servirle al Señor con todo. Vamos a darle todo al Señor. Literalmente vamos a ofrecerle nuestra vida al Señor. Y eso va a permitir que nosotros podamos mantener una estrecha comunión con nuestro Dios, nuestro Padre Celestial y nosotros sus hijos, en un continuo relacionar entre padre e hijo, hijo y padre. ¿Okay? Entonces vemos que Pablo dice que cuando la muchacha se casa, hace bien, y si no se casa, hace mejor. ¿Okay? Ahora, todo esto, si lo conectamos con la clase anterior, vemos que es la misma enseñanza, es el mismo consejo, es la misma palabra y Dios respalda esto, porque usted se recuerda que Pablo en otras ocasiones nos dijo, esto lo dice el Señor y esto lo digo yo. Y las cosas que él personalmente dice, como en el caso de las doncellas, es su idea, es su pensamiento, es lo que él cree, tiene mucho peso, porque también reconocemos quién fue el apóstol Pablo, ¿verdad? Un hombre que alcanzó y ganó autoridad en el nombre de Jesús, que ganó un lugar entre los apóstoles, que Dios lo usó para ganar a los gentiles. Dios lo usó para escribir estas preciosas cartas mediante las cuales nos deja ver la sana doctrina. Entonces, todo esto
es lo que nosotros tenemos que valorar. Acercándonos ya al final del capítulo 7, a versos 39 y 40, y pues con esto vamos a ir terminando. Es bien importante estos dos versos, ¿ok? Porque yo sé que muchas veces nosotros siempre buscamos una excusa, ¿no? Siempre buscamos el cómo nosotros justificar nuestros errores. Muchas veces nosotros, en vez de confrontar y reconocer que nos equivocamos, que fallamos, y buscar la restauración, muchas veces lo que hacemos es la parte más fácil, la vía más fácil, es buscamos una excusa, ¿no? Una excusa, algo que me sirva como respaldo, que justifique mis acciones, que justifique mis errores, que justifique mi irresponsabilidad, ¿verdad? Entonces, mire el 39 lo que dice. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Vamos a detenernos aquí. Y marque usted en su Biblia, mientras su marido viva. Démosle vuelta también. El marido está ligado a la mujer mientras su mujer viva. Ahora, ¿por qué quiero detenerme aquí? Porque resulta que hoy día el divorcio está más popular que el matrimonio. Hoy hay más personas queriendo divorciarse que personas queriendo casarse. Entonces, ¿qué pasa cuando te divorcias? Hay un documento legal firmado y sellado por las leyes de los hombres que te dice quedas separado. O sea, es como revertir el documento legal que bajo la ley de los hombres dice que tú te uniste a tu mujer para ser uno. Ese mismo documento se le da vuelta y ahora se le dice que quedan separados, que vuelven a ser dos como eran antes. ¿Okay? Lamentablemente, aunque eso es legal dentro de la ley de los hombres, ante la ley de Dios, eso es ilegal. Ante la ley de Dios, eso no existe. O sea, no hay divorcio ante los ojos de Dios. Entienda esto, hermano. Entienda esto. ¿Por qué? Porque una cosa es divorciarse y otra cosa es separarse. Usted puede separarse sin divorciarse. ¿Me explico? Entonces, el divorcio es el documento legal, lo que lo autoriza a usted a separarse de su pareja. ¿Ok? Ahora, muchas veces la gente solamente se separa y no les importa el divorcio, no les importa un documento legal, porque al cabo lo que querían era estar libre de esa persona. Y entonces ya están libres, ya el documento no les hace falta hasta el día que por ley de los hombres se les pide ese documento. Entonces, porque si estás casado, según la ley de los hombres, no te puedes volver a casar mientras no te divorcie. Entonces, cuando tú vienes ante la ley de los hombres que te quieres casar, entonces te mandan primero a conseguir el acta de divorcio. Entonces tienes que tener un acta de divorcio, tienes que tener un documento legal que afirma que tú y la Juana ya no son marido o mujer, que ya se separaron, que estás libre para poder casarte con la María. Entonces, ese documento, el documento del divorcio o el acta de divorcio, es legal ante la ley de los hombres. Ahora, usted se recuerda cuando a Jesús le cuestionaron de por qué Moisés permitió que se diera un acta de divorcio. Se recuerda que le preguntaron a Jesús, era que si era lícito divorciarse, era permitido divorciarse, si estaba permitido dentro de la ley de Dios el divorcio. Jesús categóricamente dijo, no, eso no está permitido dentro de la ley de Dios. Entonces le cuestionan, pero entonces ¿por qué Moisés permitió? Y Moisés dijo que sí se podía dar un acta de divorcio. Entonces Jesús explica que por la dureza del corazón del hombre, Moisés lo permitió, pero en realidad, dice, las cosas no son así. Ahora,
Muchas veces nosotros buscamos justificaciones. Por ejemplo, mi mujer me fue infiel. ¿Ok? ¿Es una razón justificada para yo divorciarme, para separarme de ella? Claro que sí. Claro que sí. Yo puedo decidir buscar un acta de divorcio para mi esposa porque ella me fue infiel. Ella, desde el momento en que me fue infiel, es porque ya no le importo yo, ya yo no lleno sus expectativas, ya no suplo su necesidad, ya no soy el hombre con el cual ella se casó. Porque si pudo irse con otro, entonces es porque yo ya no cuento. Entonces yo puedo firmar un acta de divorcio y quedar separado de ella. Puedo hacerlo. Ahora, ¿debo de perdonarla? Sí, yo debo de perdonarla. Yo debo de perdonar la infidelidad de mi esposa al 100%. Por mi bienestar espiritual, por mi relación con el Señor, yo no debo de dudar en ningún momento de que debo de perdonarla. Sí, yo la perdono. Ahora, el perdonarla no implica que yo voy a seguir viviendo con ella. Y no estoy diciendo que no se haga. Cada uno es libre, cada uno juzgue si quiere seguir viviendo con una mujer, con un hombre que le fue infiel, que le sigue siendo infiel. Es decisión suya. Lo que yo le digo bíblicamente es que usted debe de perdonarle. Usted perdónele, usted perdónela, perdónelo. Pero usted decida si vale la pena seguir viviendo con esa persona infiel o no. Usted quien conoce a la persona. Ahora, lo que estoy diciendo es que el perdón debe de aplicar definitivamente. O sea, debemos de perdonar. Pero cada uno decidimos si queremos seguir viviendo con esa expectativa de que dentro de un año, dentro de 6 meses o dentro de unos cuantos años, otra vez me va a volver a ser infiel. Entonces, si yo quiero evitarme eso, entonces yo puedo poner paro y decir, bueno, nos separamos a un acta de divorcio ya, legalmente. Ahora, ante los ojos de Dios, y esto es lo que dice el verso 39, ante los ojos de Dios, aunque yo tenga un papel firmado, sellado y con todos los sellos de la corte y de los jueces y de no sé quién, ante los ojos de Dios, seguimos casados. Y esta es la parte que a muchos cristianos les cuesta entender, más bien no quieren entenderlo, no lo quieren aceptar. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible pues si ya yo no puedo rehacer mi vida con él o con ella, pero pues yo necesito, mi cuerpo me pide, entonces yo tengo que volver a casarme, ¿ok? Bueno, hágalo, es su decisión. Ahora, lo que yo quiero que usted entienda es lo que la palabra de Dios dice. La mujer está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muere, es libre para casarse con quien ella quiera, siempre y cuando sea en el Señor. O sea, con alguien que ame a Cristo. Cuando el otro muere. ¿Tiene problemas de interpretación aquí? No. Tiene problemas de que a algunos como que no se les ajusta y ese es el problema. Aquí no hay ningún problema de interpretación. Mientras el cliente vive, usted sigue amarrado ante los ojos de Dios. ¿Okay? Y entendamos que cuando Pablo dice que no nos separemos, cuando Jesús dice que el divorcio no existe, entendamos de que hay momentos donde lo más saludable es separarnos. O sea, porque si no podemos vivir juntos, si una persona me maltrata, me golpea, me ofende, me grita,
y abusa de mí todo el tiempo. Entonces, ¿cómo yo voy a vivir con esta persona? Es absurdo. O sea, es cierto, me equivoqué, pensé que era diferente, pensé que iba a cambiar, pensé esto y pensé lo otro, y me confié y estoy en esa relación tóxica, enfermiza, donde estoy sufriendo y estoy padeciendo. Por favor, póngale paro a eso. Usted no ha sido llamado a esclavitud, dice Pablo, a libertad hemos sido llamados. Por lo tanto, pongámosle paro a eso y no permitamos que nada ni nadie abuse de nosotros. No permita usted que su pareja abuse de usted, ni físicamente, ni verbalmente, ni psicológicamente. No lo permita. Usted párese, si usted es hijo, usted es hija de Dios, usted no puede permitir eso. Ahora, eso no quita lo que la palabra dice, que Dios no aprueba el divorcio. ¿Me explico? O sea, usted sepárese, pero se queda sin casar. O se reconcilia. ¿Qué es lo que yo aconsejo cuando algunas parejas en consejería llegamos a la conclusión que lo mejor es la separación? Entonces yo les aconsejo, bueno, sepárense, pero esta separación tiene que tener un propósito de restauración. Porque lo que la Biblia dice que más adelante lo que ustedes pueden hacer es reconciliar. Entonces, pero primero hay que restaurarse, hay que sanarse. Entonces, es una separación para restauración. Pero, ¿qué es lo que hacen muchos cristianos? Me separo porque ya tengo los ojos puestos en la fulanita. Me separo porque pienso que el fulanito o ya el fulanito me está hablando cosas bonitas. Entonces me separo para poder entonces encajar en otra relación que va a ser igual o peor de tóxica. ¿Por qué? Porque lo que empieza mal, hermanos, termina peor. Entonces nosotros queremos una relación sana, una relación santa, una relación que honre y glorifique a Dios. Hagamos las cosas bien. Empecemos una relación dentro del marco correcto para que entonces pueda ser nuestro Dios honrado en esa relación. ¿Verdad? Entonces yo no me escapo, yo no me libero, aunque firme 4 actas de divorcio ante los ojos de Dios, esa mujer va a seguir siendo mi esposa mientras viva. El día que muera, dice el texto, entonces yo me puedo casar con quien yo quiera, siempre y cuando sea en el Señor, o sea, con una sierva. Yo creo que más claro que eso no hay. Pero, otra vez, hay personas que quieren medio voltear la tortilla, ¿no? Cierra Pablo diciendo en el verso 40, a mi juicio, más dichoso será si se queda así. Pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. O sea, más dichoso sería si se queda sin casar. Y Pablo dice, y esto lo digo bajo la convicción de ser un siervo de Dios. Como siervo de Dios, como hijo de Dios, yo creo que le sería mejor quedarse sin casar. Pero, otra vez, cada uno hace según convenga. Ahora, juzguen ustedes todo lo que hemos hablado y si hay algo que a usted le incomodó, no me reclame a mí, ni le reclame a Dios. Busque en su interior, examine su corazón y vea por qué le incomodó. Ahora, hay cosas que usted ya hizo y no hay vuelta atrás. Por ejemplo, viene una persona a consejería, ¿no? Y entonces me dice, yo dejé a mi mujer y me junté con otra. Ahora estoy viviendo con otra. Y con aquella dejé 2 hijos. Y con esta tengo 2 hijos. ¿Qué me aconseja? ¿Debo dejar a esta para regresar con aquella? ¿O debo de seguir con esta?
el error ya fue cometido. Ahora, en algunos casos, lo mejor sí quizás sea que deje a esta y vuelva con aquella. En otros casos, quizás lo mejor va a ser que no vuelva y se quede con esta. O sea, ahí tiene que evaluarse el daño. ¿Qué es lo que va a hacer más daño? Porque hay daño que ya fue hecho y ese daño es irreversible. Entonces, lo que sucede es que cada persona debe de tomar responsabilidad de sus acciones. Entonces, cada error que nosotros cometemos trae consecuencias. Y muchas veces la gente viene simplemente buscando consejos, pero en realidad no quieren consejos, lo que quieren es la aprobación de lo que ellos ya decidieron hacer. Pero bendito sea el Señor, amados hermanos, que nosotros vivimos en el periodo de la gracia. Y cuando el pecado abundó, dice el apóstol Pablo, entonces sobreabundó la gracia. Bendito sea el Señor, porque su gracia nos ha alcanzado. Y muchos de nosotros no somos dignos de ser llamados hijos de Dios, mas sin embargo, Dios no solamente nos ha tomado como hijos, sino también nos da el privilegio de servirle, de trabajar en su obra. Por eso, hermano, valoremos el amor, la gracia, la misericordia, la bondad de nuestro Dios. Y honrémoslo, honremos a nuestro Dios. Que sea para usted suficiente los errores cometidos de aquí hacia atrás y esfuércese de aquí en adelante a vivir en santidad y a honrar a su Dios. En primer lugar con su cuerpo, con su vida y en segundo lugar con su matrimonio, con su familia. Por mi parte, pues, ¿qué puedo decirles? Que el Señor les dirija, que el Señor les dé entendimiento, que el Señor les dé sabiduría y que Dios ponga en ustedes la certeza, la convicción de cómo conducirse de manera que sus acciones sean agradables ante nuestro Dios y ustedes puedan cultivar una relación íntima con su Dios y puedan mantener esa relación creciendo cada día para que entonces puedan disfrutar a plenitud las bendiciones que Dios les da. Bendito sea tu matrimonio, bendito sea tu familia, honra al Señor y verás que la grandeza, el poder, la majestad y la gloria del Señor estarán contigo siempre. Reciban un abrazo a la distancia. Nos veremos el próximo jueves aquí mismo, en el mismo canal. Y pues otra vez, cualquier pregunta, cualquier sugerencia, cualquier comentario, siéntanse en libertad de hacerlo. Que Dios les siga bendiciendo. Amén.